Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por el privilegio que me das de estar en este lugar, pero yo no soy nada. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo esté en este lugar. Y rogamos, Señor, que conforme estudiamos tu palabra, seas tú hablándonos a cada una de nuestras vidas, Señor. Y trayendo la palabra tuya, Señor, que necesitamos escuchar, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así que la carta de Filipenses fue una de las cartas escritas por el apóstol Pablo desde una circunstancia bien difícil. Pablo estaba preso en Roma, en una prisión domiciliaria. Y si van a Hechos 28:30, no lo vamos a buscar ahora. Pero en Hechos 28:30 se nos narra cómo Pablo estaba en esta circunstancia, pero se le permitía tener visita, se le permitía escribir cartas. Y me encanta porque Pablo estaba en medio de la prisión, en medio de circunstancias difíciles, sin libertad. Y Pablo estaba enfocado en el servicio al reino de Dios. ¿Saben qué? En mi familia fue algo igual. Mi abuelo, no voy a hablar de eso ahora porque no hay tiempo, pero mi abuelo fue a la prisión con 15, 16 años por ser cristiano. Y estuvo 5 años en prisión en las condiciones más horribles e inimaginables que usted se pueda pensar. Y en medio de la prisión, mi abuelo hizo la obra de Dios. Y en medio de la prisión se enfocó en traer salvación a todas las personas que estaban en horrible condición igual que él. Casi todos los que estaban con él, como 70 personas, menos a él y a 2 más, a todos los asesinaron. Y él tuvo el privilegio de predicarle a cada uno antes que muriera. Y el Señor trajo salvación a muchos de ellos. Así que no importa muchas veces la situación en la que nos encontremos, lo importante es qué estamos haciendo, en qué estamos enfocados. ¿Estamos enfocados en nosotros mismos o estamos enfocados en hacer la obra de Dios en el lugar donde estamos? Pablo estaba pronto a tener ese encuentro, comparecer ante César. Estamos hablando del año 61 después de Cristo. Y Pablo había sido un siervo de Dios. ¿Cuántos creen que Pablo ha sido un siervo de Dios? Amén. Pablo es una bendición. Pablo había sufrido como tú y yo nunca hemos sufrido. Si vamos a Corintios, 2 de Corintios capítulo 11, nos va a decir gran parte de los sufrimientos de Pablo. Pablo habría sufrido azotes sin número. Pablo había sufrido cárceles. Pablo había sufrido peligros de muerte. Pablo había sufrido 40 azotes menos 1 de parte de los judíos. Había sido azotado con vara. Había padecido naufragio. Una noche y un día había naufragado en el mar, en muchos caminos, en peligros de río, peligros de ladrones. Una serpiente mortal lo mordió y toda la gente de esa isla estaba esperando que se muriera. Pero el Señor lo salvó. Pablo había sufrido peligro de su nación, él habla, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro de desierto, peligro en el mar, peligro de falsos maestros, fatiga y trabajo en el área que servía. Había sufrido desvelos, hambre, sed. En muchos ayunos él habla, en frío, en desnudez y además en otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día. Y dice, la preocupación por todas las iglesias. Si es necesario que me gloriase, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y eso es lo que habla el apóstol Pablo. Pablo no se presume. Hay mucha gente que hace cosas para Dios, hay mucha gente que sirve al Señor, pero todo lo que hace después es presumir de lo que hacen para Dios. Todo lo que hacen es tomar esto como un crédito y como tal le quitan la gloria a Dios y se dan la gloria a sí mismo. Podemos ver a Pablo y podemos decir, Pablo hubiera podido empezar esta carta a decir, yo Pablo, superhombre, el que ha sufrido más que todos ustedes. Humildemente, escúchenme, porque he sido un hombre muy arriesgado por amor a vosotros. No. Pablo empieza esta carta, y no lo vamos a buscar, pero en Filipenses 1:1 dice Pablo y Timoteo, y dice algo muy lindo, siervos de Jesucristo. Y es todo lo que era. Es todo lo que era. Ahora cada vez los hombres quieren más nombre, quieren más posición, quieren más sobrenombre.
el altísimo pastor fulano de tal. El el pastor, ministro, evangelista. Y quieren tener tantos nombres cuando el nombre de Jesús es Jesús. Y cuando el nombre de Jesús es Hijo de Dios. Jesús no dijo yo, Jesucristo. Jesús simplemente se presentaba como Él, se presentaba como el Hijo de Dios, como muchas veces como se reveló. Pero Jesús no buscaba una fama para sí mismo. Jesús buscaba que su Padre fuera exaltado en todo, siendo Él Dios. No por nada, Él merecía toda la gloria y la honra, pero era para que nosotros nos diéramos cuenta que nunca tenemos que buscar nada para nosotros mismos. Toda la gloria y la honra siempre tenemos que dirigirla hacia Dios. Estaba compartiendo el domingo en Calvary Chapel, London Beach, y estaba compartiendo del joven rico. Y cómo Jesús se le vira al joven rico cuando él la adula y se arrodilla. Y Jesús le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Jesús quería saber cuál era la intención de este muchacho. Jesús quería recordarle a ese muchacho que el único bueno era ¿quién? Dios. Él no estaba negando su divinidad, pero él quería que este muchacho supiera que si le llamara bien era para ver si él sabía que él era Dios. O estaba completamente erróneo, porque no hay nadie bueno, solo Dios. Y en otras palabras, Pablo enfocó esto desde todas sus cartas. Pablo, siervo de Jesucristo. Hermanos, no tenemos mayor posición ni mayor privilegio en la alabanza, en el servicio, en nuestros hogares, en el ministerio, en el pastorado, que ser siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Es la mayor escala que un día en este mundo vamos a ocupar. Y Pablo se va a enfocar en esto. Él se va a enfocar ahora en dónde los cristianos de Filipo tenían que poner su mirada. Estamos en el año 61. Es decir, ya Jesús había partido hacía casi 30 años. Ya había ascendido al cielo. Ya estaba la situación bien compleja. Con él ahí lo criticaban. A Jesús no le dijeron Belcebú. Con él ahí las personas ya estaban inventando. Inclusive apenas murió y resucitó, los fariseos dijeron, no fue así. Sus discípulos secuestraron el cuerpo. Así que para este tiempo había empeorado mucho más la situación. Las personas decían que Jesús no era Dios. La gente decía que Jesús no era real. Las personas decían que Jesús era hasta un fantasma o un ser raro. Las personas decían que Jesús era una alucinación la resurrección por parte de los discípulos. Las personas decían que Jesús era imposible que por él mismo pudiera traer salvación. Querían añadir a la gracia de Jesús, querían añadir la ley de los hombres. Y dice el verso 1 del capítulo 3, por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué habla Pablo? ¿Qué es lo primero que le habla? Que le dice, gozaos en el Señor. La iglesia en Filipo, la iglesia en Roma, unos añitos luego, iba a sufrir la peor persecución guiada por Nerón. Nerón cogió a los cristianos, los ponía en estaca, les daba candela, les prendía fuego, iluminaba su palacio con los cristianos. Así que imagínense la situación en la cual la iglesia en este tiempo se iba a enfrentar. Y Pablo les habla y le dice, gozaos en el Señor. Y hermano, algo bien importante es que entendamos qué es el gozo. Y el gozo no es una mera felicidad. El gozo no es una mera alegría. El gozo permanece a pesar de las circunstancias difíciles. El gozo no se determina porque estemos viviendo momentos buenos. El gozo se determina por la presencia de Dios en nuestras vidas. Estés pasando una prueba de enfermedad, estés pasando una prueba de persecución, estés pasando la prueba que vayas a pasar, es necesario que el gozo del Señor esté sobre ti. El gozo del Señor es un fruto ¿de quién? ¿De quién es? De Holy Spirit, del Espíritu Santo. El gozo del Señor es un fruto de su Espíritu. Así que el gozo del Señor es un testimonio en nuestras vidas de que somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿No les ha pasado en un momento muy difícil
que cualquiera estuviera loco, que cualquiera se hubiera ido de sus cabales y usted tiene paz. Eso solamente lo pueden experimentar aquellos que han conocido el Dios verdadero. Dice el verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y aquí hay muchas personas que tienen perros, yo tengo perros. No está hablando de ese perro domesticado, bueno, que tú lo alimentas, que tú juegas con él, que lo sacas a pasear. No, está hablando de esos perros salvajes que atacan en manada y que su objetivo es destruir y despedazar. Allá en Cuba hay muchos perros, como hay mucha hambre, hay perros que los dueños no le dan alimento y se van para el monte, se escapan. Y pasan de ser de perros domésticos a perros salvajes. Y en medio de los montes se agrupan en manada y atacan los rebaños de los campesinos. Vean a las ovejas, van a las ya no decimos, a las ovejas, pero no son ovejas, son chivas, son carneros, es diferente. Y van a esas ovejas y las destruyen, las deshuesan, les muerden, les arrancan el cuello. Y es literalmente lo que dice ahí, guardaos de ¿qué? De los mutiladores del cuerpo. Guardaos de aquellos que pueden arrancarte trozos. Y está hablando del punto de vista espiritual. Cuídate mucho de los religiosos. Cuídate mucho de los religiosos. Cuando vemos la vida de Jesús y ves cómo Jesús habló y ves a quién enfrentó a Jesús, yo nunca vi a Jesús diciéndole serpiente, víbora a un pecador, a otro tipo de pecador. Yo nunca a Jesús vi diciéndole sepulcro blanqueado a una prostituta. Yo nunca vi a Jesús hablarle de una forma tan fuerte a las personas que venían arrodillados delante de él en pecado, como le habló fuerte a los religiosos. Jesús atacó y confrontó directamente a todas aquellas personas que pretendían amar a Dios, pero en su corazón no lo amaban. Que pretendían honrar a Dios solamente con su boca, pero en su vida no lo hacían. Jesús habla y dice, este pueblo, ¿qué dice? De labios me honra, decía el Señor. Y lo habló en los profetas también muchas veces. Pero su corazón, ¿qué está? Bien lejos de mí. Cuídate de los religiosos. Cuídate de los fariseos. La religión es tan terrible que la religión llevó a esa persona a llamar a Jesús ¿quién? Belcebú, Satanás, demonio. ¿No es loco? Es crazy, ¿no? Es Jesus. ¿Cómo le vas a decir a Jesús Satanás? ¿Cómo le vas a decir a Jesús demonio? ¿Cómo le vas a decir a Jesús Belcebú? En nombre de eso hace esas cosas. Y aquel cieguito que había sido sanado, dice, yo no sé, yo lo que sé, que yo no veía y ahora veo. Era loco que aquel infeliz que había sufrido toda su vida tenía más fe y tenía más claridad para ver a Jesús que aquellos religiosos que llevaban años estudiando la Escritura. Para este tiempo habían tres grupos de religiosos. Estaban los judíos, estaban los cristianos judaizantes y estaban los cristianos verdaderos. Los judíos, ¿qué decían? Jesús no ha venido. Ellos todavía esperan ¿a quién? Al Mesías. Todavía lo están esperando. Y un día va a venir, pero no va a ser el Mesías. Y va a sentarse en el trono de Jerusalén. Pero ellos aún lo esperan. Los cristianos judaizantes, ¿qué hacían? Ok, Jesús vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero no es suficiente. Necesitas cortarte el prepucio. Necesitas circuncidarte. Necesitas guardar esta ley. Necesitas guardar esta otra ley. Necesitas guardar esta otra ley. Ellos estaban por años tan cargados de tantas cargas imposibles de llevar que no concebían que Jesús fuera a hacerlo por su gracia, a un regalo completo, a una salvación que solamente era de Él. Tú no podías hacer nada para ganarla y no lo concebían. Entonces cuando veían a una hermana que venía a Cristo, decían, no, tú no puedes tener ese gozo, tú no puedes tener esa, no es suficiente, haz esto y esto y esto. No es suficiente, hombre, que seas cristiano, circuncídate.
Pero los apóstoles empezaron a ir a casas de personas que eran gentiles, que no eran judíos, que no eran, y vieron cómo el Espíritu Santo los llenaba. Y vieron cómo el Espíritu Santo se derramaba sobre ellos. Y empezaron a decir, wow, no puedo opinar, no puedo hablar. He visto cómo el Espíritu Santo de Dios se derrama igualmente en su vida que en nuestra vida. Pero los cristianos judaizantes decían, no es imposible. Y empezaban a juzgar a los gentiles. Empezaban a juzgar a los gentiles. No, circuncídate, circuncídate, circuncídate. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, no le podemos añadir nada a la salvación. La salvación viene solamente por su gracia. ¿Estás obrando en el Señor? Gloria a Dios. No haces nada nuevo. Estás simplemente haciendo lo que Dios preparó para este tiempo, para que tú hagas. Nada más. Dice la palabra que cuando habéis terminado todo lo que corresponde, ¿qué tenemos que decir? Siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Estos cristianos judaizantes querían ganarse la salvación, ¿para qué? Por sus logros, por sus méritos. Yo sí soy circuncidado. Yo sí tengo linaje. Yo guardo el sábado. Yo no como sangre. Yo cumplo todas estas cosas. Es en vano. La salvación solamente viene como ¿qué? Como regalo de gracia de Jesucristo. Y el tercer grupo eran aquellos cristianos verdaderos. Aquellos cristianos que habían entendido que es simplemente por gracia. Lo único que tengo que hacer es venir delante de su presencia, postrarme a los pies de Cristo, reconocer mi pecado, y Él va a derramar su gracia y perdón sobre mi vida. Y me encanta Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es que un don de Dios. Hermanos, somos salvos por la gracia de Dios. Nada más. Nada puedes hacer para añadirle. Yo me acuerdo cuando yo era niño y joven y cuando era adolescente y era muy religioso, yo pensaba, si leo la Biblia hoy mucho y mañana no la leo mucho, Dios no se agrada tanto de mí mañana. Si yo sirvo más en la iglesia, Dios se agrada más de mí. Si yo estoy más tiempo en el culto, Dios se agrada más de mí. Si me siento más al frente, Dios se agrada más de mí. Yo recordaba, yo tenía mi Biblia y la rayaba. Y la marcaba, y la marcaba, y la marcaba. Porque yo decía, mientras más la marque, más las personas van a ver cuán espiritual soy. Hermanos, no es la marca en la Biblia, no es la asistencia al culto, no es el servicio extremo, es dejarte ser quebrantado por el Señor. Es dejarte ser marcado en tu corazón. Es dejar que Dios, al igual que lo hace exteriormente, lo haga internamente en ti. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo declara, el propósito de la circuncisión no es el cortar el prepucio del hombre. El propósito de la circuncisión era una circuncisión ¿de qué? Del corazón. Era hacer un compromiso y un pacto con Dios en su corazón. Hubo hombres circuncidados en la Biblia que hicieron cosas, ¿qué cosas? Horribles. Cuando vemos la descendencia de Jacob, los hermanos de José. ¿Qué hicieron los hermanos de José? ¿Qué hicieron? Terrible, ¿no es verdad? Entraron a una ciudad, ellos estaban circuncidados, y le dijeron a los hombres, tranquilos, solamente queremos que sean igual que nosotros. Vamos a circuncidarlos. ¿Y qué hicieron después de eso? Los mataron a todos. No era la circuncisión externa, era una circuncisión del corazón, lo que Dios quiere con nosotros. La circuncisión es algo que inclusive hoy en día se practica con fines médicos y tiene muy buenos resultados. La circuncisión, yo soy médico también. La circuncisión disminuye la probabilidad de cáncer cervicuterino en la mujer.
disminuye la probabilidad que el hombre tenga enfermedades, porque no tiene el capuchón que guarda las enfermedades. Y es necesario en muchas y diferentes circunstancias, pero es completamente inútil para la salvación. La salvación es por la gracia del Señor. La salvación es un regalo de Dios. Y me encanta. Romanos 3:28. Concluimos. Pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión, y por medio de la fe a los que son de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gálatas 5:6, porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hermano, no es lo que tú quieras hacer, no es lo que tú pretendas hacer. La salvación es simplemente un regalo de Dios. Claro, cuando somos salvos obramos, ¿no es verdad? Obramos en bien, obramos para el pueblo de Dios, obramos al necesitado, pero nunca nadie, por todas sus obras, va a ser merecedor de la gracia de Dios. Es algo que se obtiene completamente como un regalo. Verso 4. Y Pablo va a comenzar a hablarle a los judíos. Y va a comenzar a decirles: ustedes se creen que son salvos por la ley. Si yo quisiera confiar igual que ustedes, yo también podría. Y dice: aunque yo tengo también en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, la cúpula de los religiosos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia por la ley, irreprensible. Pablo habla claro que si él se fuera a justificar igual que ellos, podría. Inclusive ellos estaban medio craneados, craneado es una palabra cubana, estaban medio confundidos. ¿Pablo sería irreprensible antes de conocer a Cristo? ¿Sería irreprensible? ¿No fuera capaz de reprenderlo nadie? ¿No es verdad? Fíjense lo irreprensible que era, que Jesús le dijo: eres enemigo mío, me estás persiguiendo a mí. Fíjense lo irreprensible que era. Pero la religión te lleva a un punto que te crees que tú eres holy, holy, holy. Te crees que tú eres santo. Y llega un punto la religión que te crees que no necesitas ni una pizca de Jesús. Te crees que no necesitas ni una pizca de la gracia del Señor. Ahora Pablo parece que está presumiendo, pero Pablo tenía toda una carta de presentación impresionante. Tenía una buena formación, instruido a los pies de Gamaliel, una buena nacionalidad, un buen trasfondo familiar, una herencia, una actividad y moralidad. Los judíos debieron impresionarse. Wow, este Pablo está tremendo. Este Pablo tiene muchos créditos. Todavía hay personas hoy en día en las iglesias que vienen a Dios con créditos, ¿no es verdad? Como cuando estábamos en la universidad y necesitábamos créditos para coger una mejor carrera. Por ejemplo, en medicina necesitas muchos créditos. Pero ¿saben qué? Delante de Dios no hay créditos. Delante de Dios el crédito lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Y tomó todas las actas en contra tuya y las clavó en la cruz para darte un regalo gratis, que es la salvación. Dejó claro que el acceso al cielo no se podía usar, esto no era una vía para acceder al cielo, ni mucho menos. Solamente lo era una relación con Jesús. No es lo que tú puedas hacer, es lo que Jesús hizo por ti. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ver a Dios sino a través de Él. Y dijo: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y es interesante, un grupo de los fariseos, y esto hace tiempo lo estudié, le decían los moreteados y sangrientos.
Sí, los que tenían golpes en la cara y sangrientos. Y dice que este selecto grupo de fariseos era como la cúpula de los fariseos. Y dice que cuando ellos veían una mujer, eran tan santos que cerraban sus ojos y como no veían, se golpeaban con las paredes. Y dice que tenían sangre y eso era como lo sumo. Tan santo que es un moreteado y sangriento. Pobres hombres. Tanto golpe y por gusto. La santidad es una cosa que se obtiene por gracia en Cristo Jesús. En Cuba hay mucha brujería en algunos lugares. Y todo el mundo en el pueblo ellos le llaman ser un brujero, ser santo. Y ellos hacen tantos sacrificios para la vida que se vive en Cuba que yo me quedo frío. Comen en el piso por un año. Tienen que meterse en un río en medio de la noche y cosas así. Matan gallinas negras alrededor de ellos con lo cara que es una gallina en Cuba y la falta de comida que hay. Y hacen tantos sacrificios por llegar a ser santos. Y cuando son santos, están más oscuros que antes. Porque la santidad no se puede comprar. Ni acercándose a Satanás mucho menos, ni intentando sobornar a Dios. A Dios no lo podemos sobornar. No lo podemos comprar. Él es el dueño del oro y la plata. Él te ha dado todo por su gracia. Cuando vamos a Hechos 9, clarito, ¿cómo Pablo pudo hacer esto? Pablo, perseguidor de la iglesia. Pablo era yo creo que Pablo fue uno de los mayores exponentes de la gracia, porque fue uno de los que la vio tan palpable. Estuvo ahí cuando mataron a Esteban. Estuvo ahí y dice que Pablo asintió cuando estaba matando a Esteban. Y Esteban fue muerto. Y Pablo estuvo, denme cartas. Necesito cartas, voy a Damasco. Tengo que tomar los cristianos. Tengo que meterlos presos. Tengo que atacar a todos aquellos que dicen creer en ese Jesús. Y el Señor se le aparece de una forma tan linda. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en un encuentro con Jesús lo cambió todo. Y dice, ¿quién tú eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y qué lindo lo que dijo Pablo posterior, ¿no? ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Un encuentro con Jesús lo cambia todo. En nuestra vida y en la vida de los religiosos también. Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Pablo pasó de ser un perseguidor a un perseguido. Un maltratador a ser maltratado. Alguien que condenaba a ser condenado. Y me encanta cuando Ananías discutía con Dios. No, ¿cómo voy a ir allá? ¿Cómo le voy a predicar a ese hombre? Y Dios le dice, yo le he de enseñar a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Dios se lo permitió a Pablo. Si Pablo en todas las cartas empieza gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Porque él había visto tan lindo la gracia de Dios en su vida. Él había visto cuán terrible él era y cuán lindo era el Señor. ¿No les pasa que a veces las personas más moralmente correctas, educadas, que tienen una familia estable, que tienen buenos estudios universitarios, a veces no quieren saber de Dios? O no necesitan porque dicen, yo soy bueno, yo soy buen esposo, yo soy buen hijo, yo soy buen padre, yo soy buen estudiante, yo tengo las mejores notas en todo. Pero no tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, no tienes nada. Hay personas que dicen, lo único que le falta es ir a la iglesia. Estamos totalmente equivocados. Lo único que le falta a todo el mundo, así sea el que esté en la prisión por asesinato, en la calle robando o en una universidad muy educada, le falta todo. Porque le falta Cristo. Porque es solamente Cristo y mediante de Él que obtenemos todo. Dice, por cuantas cosas me eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por tanto, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo
todos sus méritos, todos sus logros, todos sus récords, él dijo, todo eso es basura. Todas mis cartas de presentación no me valieron un centavo para alcanzar la salvación. Tuve que recibirlo simplemente por su gracia. Hermano, todas nuestras cartas de presentación no nos valen un centavo para agradar a Dios. Lo agradamos por Jesucristo. Y lo agradamos cuando nos semejamos cada día a Jesucristo. Y lo agradamos cuando le conocemos y tenemos una relación íntima y personal con Él. La relación de una persona con Cristo es más importante que todas las cosas. Había una sola meta en Pablo y era conocer a Cristo. ¿Hay algo más importante que su relación con Cristo? Si sus prioridades están equivocadas, ¿cómo puedes reordenarla? Hermano, no hay nada más importante aquí en la iglesia, ni en tu casa, ni en todo lugar que estés, que tu relación con Jesús. Y te pregunto, ¿cómo está tu relación con Jesús? No estoy hablando de asistir a un culto. Asistir a un culto no es una relación con Jesús. ¿Cómo está tu relación íntima y personal con el Señor? Segunda de Corintios 12:15. Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo gastaré del todo por temor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo dice, no me importa gastarme. Tony predicaba el año pasado en Cuba y el título del mensaje me encantó porque uno de los puntos principales es, no hay nada mejor que gastarse en la obra de Dios. Hermanos, no hay nada mejor que gastarnos en Cristo Jesús. Pablo decía, todos mis títulos no sirven para nada. ¿Eres arquitecto? Perfecto. ¿Eres médico? Perfecto. ¿Eres un trabajador de ingeniería? Perfecto. ¿Eres un estudiante de teología? Perfecto. ¿Llevas 50 años en la iglesia? Genial. Pero nada de eso vale nada. El todo es tener una relación personal con Cristo Jesús. El todo es al final de todo esto que Jesús te diga, yo te conozco. Amén. Y dice el verso 9, y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, por la fe. Pablo alertaba, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado. Al paso de los años, en el servicio al Señor y a su obra, lleguemos a pensarnos que somos merecedores de ser hijos de Dios. Hermanos, no lo merecemos. No merecemos ser llamados hijos de Dios. Es un regalo por su gracia. Dice 1 de Juan 3:1 y escuchen cómo lo dice. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. No está en guardar la ley. No está en un mejoramiento personal. No está en un mejoramiento de hábitos. No está en una disciplina. No está en un esfuerzo religioso para hacernos perfectos delante de Dios. La justificación solo viene por el mero hecho de que somos justos porque hemos confiado en el justo que murió por los injustos en la cruz del Calvario. La salvación viene como un completo regalo de Él. Me encanta porque yo en el libro La Gracia todo lo cambia. Él dice esto. Y él dice, anhelé la llenura del Espíritu Santo de Dios. Anhelé que Dios llenara mi vida y no lo hacía. Y yo decía, Dios, ¿por qué no me llenas? Y decía yo en mí, yo no iba al cine porque se consideraba pecado. Yo no iba al cine como otros iban. Yo no bailaba como otros bailaban. Yo estudiaba la palabra. Yo iba a la iglesia y yo me congregaba y yo me abstenía de todo. Pero Dios no me llenaba con su Espíritu Santo. Y fue tan duro para él por mucho tiempo pedirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y veía un borracho, veía un drogadicto, veía una persona en pecado, conocer a Cristo y ese día ser lleno del Espíritu Santo. Y él decía, no le entiendo, Dios. Tanto que he hecho y no me llenas. Hasta que yo pienso que estuvo como el Salmo 73.
Era una bestia delante de sus ojos. Señor, perdóname. No era mi récord, no eran mis cartas de presentación. Es que solamente era por tu gracia. Y dice Chu en mí, cuando dije eso, ese día Dios me llenó con su Espíritu Santo. Ese día pude experimentar la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Al final Él dijo, nosotros recibimos el poder y la llenura del Espíritu Santo confiando y creyendo en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. No es por guardar ningún tipo de código externo. Dios no se condiciona a nuestra fidelidad. Nosotros somos los que estamos y somos, y donde estamos es por su fidelidad para nuestras vidas. Dice el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte, si en que alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es nuestra expectativa de Cristo? ¿Qué resultados estás esperando de tu servicio a Dios? Este tiene que ser el fin. Tu servicio a Dios. Y su fin es lo que decía Pablo en el verso 10. A fin de conocerle. El todo en esta vida cristiana es el hecho de conocer a Cristo Jesús. Al final nuestro Dios es todo lo que haremos. Es estar eternamente delante de Él. El fin de todo nuestro servicio, el fin de toda nuestra vida en esta tierra es conocer a Dios. El ser conocidos por Él. Y el recibir sobre nosotros el poder de su Espíritu. Cualquier otro enfoque es vano. Hay una diferencia entre saber de Jesús y saber la doctrina de la Biblia y conocer a Jesús y ser lleno por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que saben de Jesús, que te pueden dar un mensaje lindísimo de Jesús, pero cuando ves sus vidas te das cuenta que no le conocen. No es el hecho de saber, porque ¿quién sabe más que Satanás? Y sigue siendo Satanás. ¿Quién tiene más experiencias espirituales que los demonios? Y siguen siendo los demonios. Es el hecho de una relación personal con el Dios vivo. Spurgeon dijo, ellos me dijeron que Él es un pastor y yo le conozco porque soy su oveja. Ellos dicen que Él es la puerta y yo he entrado a través de Él. Ellos dicen que Él es comida y mi espíritu se alimenta de Él como el pan del cielo. Por tanto, le conozco como tal. Amén. No es lo que leas en la Biblia, no es lo que entiendas, no es el conocimiento vano, es la experiencia personal por su Espíritu Santo de conocer a Cristo Jesús. Verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. El domingo estaba en Calvary Chapel Gateway y el pastor Tito estaba compartiendo. Y Tito decía, el peor enemigo del cristiano es este. Que pasen 40 años en el servicio, en el ministerio, y pueda decir, he llegado al nivel espiritual que necesitaba. En ese punto marcaste tu declive. Cada día, cada año, cada etapa de nuestra vida, nuestra vista tiene que estar en conocer a Cristo Jesús. Nos falta todavía. No te creas, no nos creamos que ya hemos llegado a la medida. No, vamos a llegar. Él está con nosotros, pero falta camino. Un ciudadano, como el ciudadano, el que tiene una ciudadanía, está en su casa. Esta es mi casa, yo vivo aquí. Un ciudadano está en su casa. Un vagabundo, un homeless, no tiene casa. Un extranjero como soy yo ahora, yo soy extranjero en este país. Yo estoy lejos de mi casa, estoy lejos de mi familia.
pero un peregrino se dirige a su casa. Amén. Y eso es lo que somos. Este mundo no es nuestro hogar. No somos vagabundos, no somos extranjeros, no somos ciudadanos de este mundo, somos peregrinos, porque nos dirigimos a nuestra morada celestial. Pablo no pretende ser pretencioso, no pretende ostentar. Simplemente dice, pon tu mirada en la meta, pon tu mirada en la carrera. Una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Simplemente Pablo vio que lo único que él quería en su vida era estar con Cristo Jesús. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo decía, yo prosigo a la meta. Él podía gloriarse de la condición espiritual que él estaba, pero él solamente dijo, yo estoy caminando hacia la meta. Le preguntaron a un famoso predicador cristiano que miles y tal vez, no sé si millones, pero muchas personas vinieron a Cristo a través de él. Y él era un ancianito y estaba sentado en la puerta de su casa con la esposa. Y un pastor amigo nuestro le preguntó, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Y este pastor lo único le dijo, lo único que quiero es terminar bien la carrera. Y Pablo decía, prosigo a la meta. Primera de Corintios 9 dice, ¿no sabéis que todos los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Hay una diferencia entre una olimpiada y una competencia y una carrera cristiana. En las olimpiadas, ¿cuántos se llevan el premio? 1, 2, 3. Pero en Cristo, ¿quién se va a llevar el premio? Todos los que lleguemos a la meta. Así que mira a todos los que están a tu alrededor. Todos ellos son corredores de esta carrera. ¿Qué tenemos que hacer? Animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, levantarnos unos a otros. Porque aquí nadie va a llegar primero, bueno, el que parte y se vaya con el Señor. El objetivo de esto es que todos lleguemos a la meta. El objetivo es edificarnos, el objetivo es exhortarnos, el objetivo es ser uno solo, los unos con los otros. Y dice que toda esta gente que corre en competencia, corren por una corona corruptible. En aquel tiempo era de hierba, ahora menos es una medalla o algo, pero en aquel tiempo era de mata, se iba a echar a perder, se iba a secar. Pero nosotros corremos por una corona incorruptible de gloria. El Señor la tiene. Amén. ¿No han visto los materiales del cielo? ¿Saben lo que son materiales de construcción? Cemento, tierra. ¿Ah? ¿Cuáles son los del cielo? ¿Cuáles son? Oro, diamantes, todas las piedras preciosas. Dios tiene tanto para nosotros que no tenemos ni idea. Pero a veces nos aferramos tanto a este mundo, olvidándonos que vamos al mejor lugar. Alguien dijo, para el cristiano este mundo es todo el infierno que va a conocer. Pero para el que no es cristiano este mundo es todo el cielo que va a conocer. Amén. Gracias a Dios que este es todo el infierno que vamos a conocer, porque vamos a un mejor lugar. Verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Pablo llamó a la unidad, Pablo llamó a la unidad de la iglesia. Jesús oraba que sean uno, así como yo y el Padre somos uno. ¿Qué va a marcar que somos discípulos de Dios? El amor que nos tenemos los unos por los otros. Verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan
en lo terrenal. Yo creo que uno de los pasajes más duros de la Escritura está en Mateo 7:21. Y dice que cuando personas vinieron delante del Señor Jesús, Jesús le dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará ¿a dónde? En el reino de los cielos. Mientras muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros? Entonces os declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, ¿eh? ¿Quién quisiera escuchar eso? ¿Verdad que no? Procuremos tener una relación con Cristo. Procuremos no vivir por religión, vivir por relación con el Dios vivo. Porque el fin de todo esto es al final de la carrera ser conocidos por el Señor. No importa todo lo que hayas hecho, es en vano si al final Él te dice, nunca te conocí. Pero todo vale la pena si al final Él te dice, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Dice la palabra en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es terrible cuando la religión cubre nuestras vidas. Pablo le alertaba y decía, tengan cuidado y os digo llorando, por ahí hay muchos enemigos de la cruz. Aquellos religiosos que hicieron con Esteban, lo apedrearon, cogieron las rocas y se las tiraban. ¿Y qué decían? Esto es por el Señor, gloria a Jehová, matamos a este hombre. Pero dice que Esteban cuando abrió sus ojos y miró al cielo, ¿a quién vio? A Jesús sentado a la diestra de Dios. Y los religiosos hicieron eso. Señor, yo quiero ser Esteban. Yo no quiero ser de los que lanzan rocas. Yo quiero ser de los que te conozcan a ti. Y de los que al final de la vida puedan ver a Cristo. Amén. No importa si recibimos piedras, pero que al final de nuestra vida veamos a Cristo sentado a la diestra de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, el cual transformó nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Nadie te la va a quitar. Nadie te va a deportar del cielo. Nadie te va a retirar. Nadie te puede tomar de ahí. Eso está más que seguro. Dice la Biblia, haceos tesoros, ¿dónde? En los cielos. Donde ni la polilla ni el orico rompen, ni los ladrones miran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará bien, también vuestro corazón. Me encanta Hebreos y voy a terminar con esto. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo. Hebreos 11:13. Porque creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. ¿Cuántos acá anhelan una mejor? Amén. Que Estados Unidos no sea el lugar donde anhelas estar para siempre, porque Dios ha preparado un mucho mejor lugar. En Cuba vivimos una situación que a veces decimos, Señor, acábanos de llevar para ese lugar. Pero a veces cuando vives en un país como este, con muchas comodidades, con la comida que te cae, que tienen luz 24 horas, que tienen agua todo el tiempo por la llave, que tienen sus necesidades básicas cubiertas, piensan, estoy cómodo aquí. Este es el mejor lugar. Este es el mejor nación. ¿No hay gente que piensa esto? El mejor lugar del mundo. Gloria a Dios por este país. Es una bendición. Pero Dios ha preparado un mejor lugar en el cual tú y yo vamos a habitar. Dice, porque buscaban, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Escuchen, ellos anhelaban ese lugar. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado
una ciudad. Y dice el Hebreos 11:10, un poquito antes, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Amén. ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Tienes puestos tus ojos en este mundo? ¿Piensas que la enfermedad es todo y ya todo se acabó? ¿Piensas que tu familia es todo y si ya la perdiste, todo se acabó? ¿Piensas que tu trabajo es todo y si lo perdiste o todo va mal, todo se acabó? Hermanos, en este mundo todo se va a acabar, pero vamos a un mejor lugar, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si miramos a nuestro alrededor, no aquí en todo el mundo, es deprimente el panorama. La moral del mundo, las enfermedades, los fenómenos, las guerras, los fenómenos naturales. Este mundo va bien bravo, pero el Señor nos ha preparado una morada. Si pones tus ojos en Él, caminarás sobre las aguas. Pero si tú pones los ojos en las tormentas, te hundirás en medio de las aguas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a fijar los ojos en Cristo y caminar? ¿O nos vamos a dejar hundir por la tormenta? ¿Amén? Oremos al Señor. Que seamos aquellos que al final, cuando todo esto pase, y puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice la palabra, ¿cómo no vamos a vivir de santa, justa, piadosa manera de vivir? Amén. Vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, yo quiero estar en ese lugar. Señor, toda la corona, todos los méritos, toda la gloria de este mundo es polvo que se desaparece. Todos los récords que tenemos en la iglesia, todo nuestro servicio a ti, todas nuestras obras a ti, dice tu palabra que son trapos de inmundicia. Señor, anhelamos que todo esto y anhelamos que todo este caminar termine en una sola cosa: conocerte a ti, Señor. Eso es todo lo que queremos. Eso es todo lo que anhelamos. Que cuando todo este mundo pase, te veamos a ti. Que cuando nuestro cuerpo se envejezca, te veamos a ti. Que cuando toda esta vida se acabe, te veamos a ti. Que cuando suframos como Esteban, que lo apedrearon, cuando suframos como los cristianos que estaban en medio del círculo romano y los leones se lo comían, en medio del círculo los romanos y las bestias se lo comían, ellos pueden decir: Señor, no importa, porque te veré a ti. Tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres todo lo que anhelamos. Este mundo no nos ofrece nada comparado con lo que tú nos has dado como regalo por tu gracia. Señor, te rogamos, ayúdanos a permanecer en esta gracia tan linda que has derramado sobre nosotros a través de Jesús. Quita toda tristeza, quita toda ansiedad, quita toda depresión al mirar el mundo, y que tengamos paz al saber que nuestro Maestro camina sobre las aguas y nos hace caminar en medio de toda tempestad. Y nos ha llevado por una senda que dice tu palabra que es de los justos y va como la luz de la aurora, que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Señor, anhelamos estar en ese día perfecto. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Rogamos que seas tú con esta iglesia, con este lugar, con cada vida, Padre. En tu nombre, Señor, te damos gracias.